Hola, saludos a todos. Hoy voy a tratar el tema de la masonería porque es un tema muy recurrente en este mundillo de la conspiración, pero a veces se le están llegando por una parte culpas que no tienen y por otra más implicación de la que es real, ¿no? Entonces, a mi parecer, el verdadero poder de la masonería no se basa en que los 20 millones de masones que hay en la actualidad estén todos inmersos de manera consciente en una conspiración, ¿no? Porque la estrategia de esta élite consiste en atraer individuos a estas logias para tenerlos entretenidos en los grados menores, haciendo una vida cara al público como que son de mucho interés social y tal, y en su momento aupar a algún individuo de estos en concreto cuando a la élite le convenga, ¿no? Así, ¿no? Como una hermandad, van colocando peones en puestos estratégicos, ya sea en la gran empresa multinacionales, en la banca, en la ciencia, en la economía, en la educación y sobre todo en la política. Y así se entiende que tan pocos efectivos consiguen manejar los designios de este planeta, ya que forman de esta manera una intensa red interconectada, ¿no? Con todos estos peones en estos sitios, donde entiendo que una simple llamada o una insinuación, o sobre todo a través de las materias que van entrando para tratar en las logias, ponen en marcha pues toda una maquinaria muy bien lubricada. Pero el principal factor de la masonería, que tiene la masonería, para que la élite se fijara en ella y estuviera interesada en controlarla, radica en su apropiada estructura de funcionamiento, donde el masón de grado inferior nunca sabe las enseñanzas transmitidas a los de el grado inmediatamente superior, y así en toda la escalera. Y esto es así desde el grado 1 hasta el grado 33, ¿no? Aunque varía según diferentes ritos, tiene ciertas variaciones. Porque de este último grado hacia arriba, del grado 33, a donde acceden unos pocos elegidos, que sopesan en un momento dado si volverse atrás o dar el paso definitivo, del cual no pueden regresar, puesto que de alguna manera quedan atrapados por los secretos de este individuo en particular que la logia posee, de los favores que le ha hecho o de ciertos rituales que también deben quedar en privado y son una especie de seguro para estas logias, para tener atrapados a estos individuos, ¿no? Hay que decir que si bien fueron los templarios quienes recurrieron a la estructura masónica, ¿no?, a la estructura esta que acabo de mencionar, sus miembros, los miembros en aquel entonces, eran reclutados para transmitirles ciertos conocimientos ancestrales provenientes de Egipto y de Babilonia, ¿no?, enfocados más a la manera de labrar y tratar la piedra, enfocados al conocimiento arquitectónico para aprovechar el sonido, la reverberación idónea y la luz adecuada para erigir sus construcciones, casi siempre en lugares telúricos con ciertas energías magnéticas y ciertos conocimientos que estos templarios poseían. Esta masonería regular se convirtió en especulativa a partir del siglo XVI, cuando los jesuitas, que son los auténticos sucesores de los templarios, emprendieron una eficaz campaña para infiltrar aquella masonería elitista y cerrada de aquellos años, ¿no?, que ya antes había sido impulsada en Escocia por templarios que acabaron en este país tras la disolución de estos templarios. Los jesuitas, disueltos por el Papa en el año 1773 y respaldados por un considerable poder económico bien guardado en la banca Rothschild, y también por haber logrado un poder estratégico de haber colocado a sus integrantes en lugares de bastante influencia,
pues no estaban dispuestos a hallar por tierra aquella labor de casi 2 siglos, ¿no? Entonces no dudaron en fabricar, 3 años después, en 1776, a través del jesuita Adam Weishaupt, a los Illuminati de Baviera como herramienta para infiltrarse en aquella masonería. Su plan consistió en provocar un problema en la masonería británica, ya controlada por familias templarias como los Sinclair, con un detonante que consistió en la prohibición de entrar en las logias a católicos y gente de menor rango social, lo cual generó una reacción en la masonería francesa, ¿no? Una reacción en la masonería francesa, donde los propios jesuitas, a cara descubierta, aquellos jesuitas expulsados por el Papa, alentaban a que se abrieran las logias a más estratos sociales y a otras creencias como la católica. No solo se impuso la propuesta jesuita, sino que estos, los jesuitas, salieron reforzados a ojos de la masonería, ¿no? Aportando estos jesuitas además la solución al problema y a la reacción provocada. Y este consistió en estructurar las logias con más grados, los cuales sirven desde entonces hasta el día de hoy como filtros o cortafuegos por donde se colocan sus peones en grados superiores, sin pasar por los grados bajos que no son conscientes de la existencia de estos grados superiores, ¿no? Así, hasta hoy día, es como los jesuitas y el Vaticano, todo este emporio, controla a este ejército de masones. En general, la masonería está vista como precursora de libertades políticas y de logros sociales, ¿no? Bajo estos valores, en apariencia plausible, fue movilizada una vez infiltrada para ser los precursores de revoluciones como la francesa y la instauración del modelo republicano burgués en otros países como Italia, Alemania o España, por poner unos ejemplos, ¿no? Y jugó un papel fundamental en la formación de las repúblicas en Sudamérica, utilizando muchos masones, como por ejemplo Simón Bolívar, que ya en sus últimos días dejó en su memoria la lapidaria frase de "me he dado cuenta de que he estado arando en el agua", en referencia a los préstamos que hubo de hacer a la City de Londres, es decir, a la banca Rothschild, para poder sacar adelante sus campañas. Este fue el verdadero propósito de aquellas revoluciones, ¿no? Envueltas en un falso halo de libertad, porque tras la fachada estaba el brazo financiero de la Compañía de Jesús, es decir, la banca Rothschild, con la intención de crear bancos centrales en cada país como medio para suministrar créditos con el propósito de impulsar aquellas repúblicas y controlarlas a través del dinero deuda. Y así desde entonces hasta el día de hoy. Con el paso de los años, el control de la masonería y su influencia se ha perfeccionado de manera considerable, ¿no? Hasta el punto de que no hay ejecutivo, intelectual, científico, político, etcétera, etcétera, que llegue lejos si no es masón. Hoy día, un masón puede haber triunfado en sus expectativas de vida sin tan siquiera saber que sus pasos han sido movidos por la masonería. En caso de negarse a prestar sus servicios, si en algún momento se le requiere para asuntos más arriesgados, ya se ocupará la masonería de proyectarle la película de su vida, donde comprobará, atónito, que no ha sido más que un hombre de paja. Masones son la práctica totalidad de presidentes de gobierno, de ministros, etcétera, etcétera, utilizados para desarrollar su trabajo siempre enfocado a reforzar, defender y desarrollar el modelo social y político que más convenga a esta élite, casi siempre bajo la bipolaridad del juego izquierdas y derechas, progresistas y conservadores, ambos manejados por los mismos como mecanismo de fricción para dividir y por tanto para vencer. Hablar de la masonería sería interminable
y para no alargar este vídeo, porque solo pretendo hacer un esbozo y aclarar algunos matices, sobre todo que se entienda el papel de tontos útiles de la gran mayoría de masones, a diferencia de aquellos otros de grados altos que saben muy bien el daño que están haciendo a este mundo, como esbirros de ese poder oculto que nos está encaminando hacia un mundo, una sociedad, un ser humano vacío, rodeado de tecnología, carente de empatía y de la más mínima esencia que nos caracteriza. En fin, pues esto era todo, amigos. Aquí lo dejamos y nada, hasta la próxima. Saludos.